el secundario había estudiado contabilidad y todo. Y entonces tenía la práctica de la contaduría. Entonces se le ocurrió, mi hijo salió, esta semana salió del servicio militar y sabe administración. Y como yo tenía que volver a la semana siguiente, tenía que volver a empezar a buscar trabajo, entonces le dice, mi hijo puede ser porque él la semana que viene va a venir a buscar. No, dice, pero no le puede decir que venga. Me llama por teléfono mi padre y me dice, venite ya mañana. Vengo y inmediatamente me presenté a Caletti y enseguida ahí nomás me dijo, mire, yo estoy tratando hace 2 meses con su padre y para mí es una persona excelente. Así que usted no puede ser menos que su padre. Soy Nelly Estela González, profesora y licenciada en Historia, recibida en esta facultad, y en la misma trabajé primeramente como no docente, que en realidad como no docente me inicié en el rectorado de la UNE. Y allí me conoció Rodolfo Esquenone, que ya trabajaba en la Secretaría de la Facultad, Secretaría Administrativa, y pidió, si era posible, hacer un pase acá a Resistencia, porque mi familia estaba toda acá también. Y yo vivía acá, así que imagínense, trasladarme a Corrientes era en ese momento bastante problemático, porque hablamos de la balsa y del vaporcito. Bueno, de cualquier manera fueron años muy lindos también los que trabajé allá. Pasé entonces a Humanidades como no docente, y al recibirme de profesora de Historia, directamente ya renuncié a la parte no docente, aunque siempre permanecí unida a mi primer amor, digamos, de trabajo. Empecé la universidad en 1966. Según yo, iba a estudiar psicología, y acá no había psicología, pero en el programa de filosofía y ciencias de la educación de esa época había 2 o 3 filosofías. Entonces, con la introducción a la filosofía y esas 3 y no sé qué, yo pedía reconocimiento de esas materias en Córdoba cuando tuviera 21 años y entonces podía ser mayor de edad, etc. Bueno, conclusión que descubrí la filosofía. Entonces me quedé en filosofía para toda la vida, completamente. Yo empecé a estudiar acá en el año 70, con idas, venidas, a veces momentos dejé, luego retomé mi carrera. Y sin duda lo que más me queda de ese recorrido de tantos años es, digamos, lo que toda universidad pública da, que es un bagaje de pensar, del reflexionar, del hacernos cargo de los problemas que están en la comunidad, en la sociedad, de hacernos cargo y de alguna manera devolver a esa sociedad lo que implicó nuestro paso por acá, ¿verdad? Porque no todos pueden llegar a la universidad. Soy docente de la carrera de Comunicación Social desde hace más de una década, pero bueno, mi historia dentro de la carrera comienza siendo estudiante de comunicación en el 1985, plena primavera democrática, un momento muy especial para nuestro país. Y cuando comenzamos nosotros a cursar la carrera, una carrera término que dependía financieramente del gobierno de la provincia de Corrientes e institucionalmente de la universidad, pero la dependencia era rectorado. Los primeros alumnos tuvimos que improvisar, pues no teníamos todavía ni silla. Algunas sillas y mesas le pidió Caletti a los bares de Resistencia, los visitaba y les decía, ustedes tienen que contribuir a la universidad, a la creación de la universidad, así me tienen que prestar mesas y sillas. Y de todos los bares les sacaba 2, 3 o 4 mesas y sillas.
Esas fueron las primeras para que se sentaran los profesores y en los primeros empleados, ¿no es cierto? Él mismo tenía prestada una mesa donde escribía. Generalmente los primeros que vivieron acá, porque acá vivían profesores, cuando yo era alumna, en las casas vivía el doctor Mede justamente con su familia, el profesor Guillén con su familia, y venían profesores que dictaban un cuatrimestre y se iban. Acá vivían, además, donde ahora es la parte de arriba, digamos, de extensión universitaria. De un lado eran mujeres solas y era la profesora Gilligan, que daba biología, la profesora de psicología. Eran mujeres grandes solas que estaban del lado de las mujeres, digamos. Y había otra donde estaban solo los varones, donde estaba el doctor Beltrete, por ejemplo. Una cuestión que caracteriza a la Facultad de Humanidades, y de hecho hay acciones concretas en referencia a eso, es el trabajo con perspectiva de derechos. En términos de lo que hace a derechos humanos, a la perspectiva de género, por ejemplo, que se viene trabajando, y de hecho en ese sentido podemos decir que la facultad es una facultad pionera en tomar decisiones concretas, formalizar espacios, procedimientos. Creo que eso es algo que caracteriza a la Facultad de Humanidades. No digo que no se haga también en otras facultades, pero creo que hay una fuerte impronta en esta facultad con respecto a estos temas. Es un placer el que me ha brindado la facultad en ese sentido, porque estudié y trabajé en lugares que los volvería a elegir. Y ese creo que es el premio mayor y la satisfacción más grande que tengo. Y cuando me encuentro con colegas, que a veces lo hacemos habitualmente, y con exalumnos o con ex docentes no docentes, por ejemplo, que nos encontramos a menudo, está en la afabilidad que encuentro cuando nos hacemos nuestras reuniones. Es un placer inmenso. 65 años en una universidad, en una unidad académica, habla de una fuerte trayectoria y lo importante en toda institución básicamente son las personas, ¿no? Las personas que componen esa organización, sus vínculos con la sociedad, y eso es lo que yo deseo que se siga profundizando, ese trabajo en comunión, en comunicación permanente de la universidad, de nuestra facultad, con el contexto, con la comunidad, con la sociedad a la que pertenecemos. Bueno, por supuesto, lo primero es agradecerle infinitamente a la institución, que como siempre digo, formó parte y me hizo ser la persona que soy, con errores y por supuesto defectos y demás, pero también con una gran sensibilidad y con una gran con un gran compromiso hacia la sociedad y hacia la vida. Entonces, desde ese lugar, desear para mis colegas, para la comunidad universitaria, lo mejor seguramente está por venir. La facultad ha sido mi vida. He vivido acá tantos años como, no sé, desde el inicio, en el primer año de la facultad, en la carrera de Filosofía y Ciencias de la Educación, hasta hace 2 meses, que tenía que venir permanentemente. Realmente es mi vida. Intelectualmente digo, mucho más. Porque también tengo mi familia, mis hijos, mis nietos, que también son mi vida y mucho más. Pero bueno, es así muy dividido. La familia y la facultad. A ese nivel. La Facultad de Humanidades está presente siempre en mi memoria afectiva. El pasado está presente en todo momento cuando nos encontramos viviendo años que a esta edad nos parecen muchos, pero a la par de acompañarnos nos recuerda
que somos parte de ese pasado y por consiguiente también responsables de muchos de los hechos que nos tocó vivir.